conectores. Vamos a comenzar a grabar esto. Recording Ahora in sí. progress. Vamos a ver empalmes, conectores, elementos de medida, aplicaciones y tipos de fibra. Bueno, entonces, primero la fibra óptica es un medio dieléctrico transparente que permite el paso de la luz de un extremo a otro con mínimas pérdidas. La construcción de la fibra óptica, miren, habíamos hablado del cladding, ¿recuerdan? Primero tenemos el núcleo o core, el núcleo de la fibra. Miren, esto sí es fibra de vidrio, ¿no es cierto? Esto es fibra de vidrio, miren, el punto 1. Lo que recubre a la fibra se llama cladding, es el revestimiento. Y sobre el revestimiento tenemos el coating, el recubrimiento. Entonces lo que vemos en realidad, miren, es este recubrimiento, ¿no es cierto? Con un alicate especial pelamos y quitamos este coating y nos quedamos con el cladding. Hacemos nuevamente con el alicate un nuevo corte y nos quedamos con el núcleo para hacer unas fusiones o empalmes. Bueno, entonces estas son las tres partes de las que se compone básicamente una fibra. Bueno, existen otros elementos más que vamos a ver posteriormente, pero en esencia es esto: el core, el cladding y el coating. Bueno, el núcleo, el revestimiento y el recubrimiento. Ventajas de la fibra óptica: total inmunidad eléctrica, miren. Miren, a emisiones de radiofrecuencia, campos electromagnéticos, ¿no es cierto? Generadas por motores o radiofrecuencia. Miren, total inmunidad a este tipo de interferencias. Total inmunidad a relámpagos, a cables de alta potencia. Miren, imagínense que la fibra óptica atraviesa unos cables de alta tensión, ¿no? De 20.000, 40.000 voltios. No le afecta en nada a la fibra óptica. Bueno, bucles de tierra tampoco le afectan, ¿no es cierto? Los puntos o las puestas a tierra, bucles de tierra. Grandes distancias se puede alcanzar con la fibra óptica, es lo que habíamos visto. Bajas pérdidas y elevado ancho de banda. Más o menos una fibra óptica tiene 0.1, 0.2 dB por kilómetro. Notan de atenuación, es muy bajo, realmente es muy baja la atenuación. Entonces se consiguen grandes distancias, bajas pérdidas o atenuaciones, elevado ancho de banda. Los sistemas pueden estar sin repetidores a largas distancias. Miren, es normal pensar en un enlace de 50 kilómetros, punto a punto, sin repetidores. 50 kilómetros, ¿notan? Sin problemas. Elevada seguridad en la comunicación. Bueno, o sea, no podemos pensar de que alguien puede conectarse a la fibra y robar información, por ejemplo. No lo va a hacer, ¿no es cierto? No lo puede hacer. Aquí miren un poco de repaso rápido, ¿no? Lo que ya conocemos. Fibras multimodo, la propagación de más de un modo de luz, miren, ahí se van reflejando varios modos, ¿no es cierto? Entonces, multimodo o single mode, ¿no es cierto? El monomodo. Un solo haz de luz, porque el núcleo, miren, es bastante delgado, ¿no es cierto? Su diámetro es muy pequeño, en este otro caso su diámetro es grande, arriba de 60 micras. Aquí 9 micras aproximadamente, ¿no? Normal 9.2 micras, 62 micras, 60 micras, ¿notan? En multimodo. Ahí está, miren. En multimodo tenemos estos diámetros, fíjense. ¿Qué tal, ingeniero? 62.5 micrómetros o micras, miren, del núcleo. Un por favor. Entonces, miren, el diámetro de 62 micras en fibras multimodo.
En el caso de las fibras multimodo, miren la tecnología ha avanzado también en fibras multimodo y ahora tenemos diámetros de 50 micrómetros, miren, 50 micrómetros, ¿qué tal? El cladding de 125 micrómetros. En este otro caso, miren, teníamos 125 de micrómetros, pero el diámetro de la fibra era 62.5. Ahora tenemos diámetros de 50 micrómetros, bueno, en fibras multimodo. En fibras monomodo, 9 micras, miren, 9 micras. Y el cladding es un estándar, ¿no? Miren, 125 micras o micrómetros. Bueno, ¿hasta ahí alguna consulta o duda, por favor? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Estamos Sí, bien? todo claro, todo claro. Muy Todo bien, claro, Inge, todo claro. muy bien, Está muy bien, bien. gracias. Perfecto. Sigamos entonces. Miren que está muy interesante esto. Estamos viendo la parte física de la fibra óptica, ¿no es cierto? Aquí podemos ver, miren, en la clasificación de las fibras, podemos ver que algunos enlaces se hacen con LED. Los LED trabajan con luz infrarroja, por si acaso. Bueno, en el espectro infrarrojo. No es luz visible. O láser. Miren, láser. Una característica de la luz del LED, si bien puede ser unidireccional, pero miren, siempre va a tener una dispersión, ¿no es cierto? El láser también, pero esa dispersión es mínima. Bueno, mínima. Se concentra mucho la luz, ¿no es cierto? En el caso del láser, por su longitud de onda. El LED está en el rango infrarrojo, entonces su longitud de onda es baja, miren, y eso produce una dispersión, ¿no es cierto? Normalmente el LED se utiliza en fibras multimodo, miren, y el láser en fibras monomodo. Bueno, emisores de luz, LED. Lo bueno del LED es que tiene un bajo costo. Bueno, su tasa de datos, miren, o la tasa de transferencia C, ¿recuerdan? C, la tasa de bit, es menor a 622 megabits por segundo. Bueno, menor a 600 megabits por segundo. En el caso del láser, si bien un costo relativamente alto, no es muy alto, es relativamente alto, podemos tener, miren, altísimo o altísima tasa de datos, tasa de bits, C. Miren, podemos llegar al orden de terabits por segundo. Terabits por segundo. ¿Qué tal? Altísimo ancho. Perdón, no ancho de banda. Ancho de banda también, pero altísima capacidad de transferencia. Bueno. Y esto, miren, esto que habíamos estado viendo, ¿no? Que ya estábamos repasando, ¿recuerdan? Las ventanas de transmisión. En el eje de las ordenadas tenemos atenuación en dBs por kilómetro. Y en el eje de las abscisas tenemos la longitud de onda en nanómetros. Bueno, la longitud de onda en nanómetros. Fíjense el comportamiento, miren, de la fibra óptica. Este es el comportamiento de la fibra óptica frente a diferentes longitudes de onda. Habíamos visto, ¿no es cierto? La primera ventana, ¿recuerdan? Miren, la primera ventana alrededor de 850 nanómetros, ¿no es cierto? 850 nanómetros. La segunda ventana, 1310 nanómetros. La tercera ventana, 1550 nanómetros. Recuerden todo esto. Esto es importante, por favor, esto es muy importante. Bueno, entonces sigamos. Atenuaciones típicas en fibras monomodo y multimodo. Miren, aquí se aprecia algo muy interesante. Fíjense, valores típicos. Por si acaso esto va a cambiar un poco según la marca de la fibra que tengamos. Bueno, según la marca, pero valores típicos tenemos aquí. O sea, por si acaso estos no son valores estándar, o sea, no son valores fijos. Bueno, depende de la marca de la fibra, del tipo de fibra que tengamos. Pero miren, aproximadamente en fibras multimodo tenemos miren, en la primera ventana, 850 nanómetros, 3.2 dB por kilómetro de atenuación. ¿Notan? Alto, ¿no es cierto? Fíjense, altísimo. Pero estas fibras ya no se fabrican por si acaso. Bueno, estas fibras es muy difícil de conseguir. Bueno, estas de 62 micrómetros.
bueno, de núcleo. Es muy difícil de conseguir. Su atenuación muy grande y su tasa de bit o su tasa de transferencia muy baja. Bueno, a 1310 nanometros en la segunda ventana, miren, 0,8 dB por kilómetro, ya mucho mejor, ¿no es cierto? Muchísimo mejor, fíjense. En fibras monomodo ya cambia la cosa, miren. Y fibras monomodo, fíjense, solamente segunda y tercera ventana. Segunda y tercera ventana. Fibras multimodo, primera y segunda ventana. ¿Mm? En fibras monomodo tenemos una atenuación, miren, de 0,5 dB por kilómetro aproximadamente, en 1310 nanómetros en la segunda ventana. Para la tercera ventana tenemos una atenuación de aproximadamente 0,4 dB por kilómetro. Miren, mucha menor atenuación. ¿Notan? Entonces, conviene trabajar en la tercera ventana, ¿no es cierto? Pero normalmente se trabaja en la segunda ventana. Bueno, ahí está. Esto es lo importante, fíjense, tipos de conectores. Estos conectores debemos identificarlos, reconocerlos. Miren, conectores LC. Fíjense los conectores LC. Este es el conector, por si acaso. Esto que está de azul o de plomo o de gris, eso es el conector. Bueno, eso es el conector. Y aquí podrán ver, no sé, tal vez no se nota muy bien, pero en el medio, miren, ahí está la fibra óptica. Bueno, en el medio está la fibra óptica. Este conector se llama conector del tipo LC. Voy a ver este otro, miren que se parece un poquito, miren. También es cuadrado, ¿no? Pero es mucho más, miren, o tiene un diámetro mayor, ¿no? Tiene un diámetro mayor, miren. Este conector se llama conector SC. Son los más utilizados actualmente. Conectores LC y SC. Estos conectores FC y ST un poquito han perdido actualidad, no se usan mucho ya. Miren, conectores FC, metálicos, ¿no? Y además, fíjense, son circulares. Este otro lo mismo, fíjense, tiene la forma de los conectores para cable coaxial, ¿no es cierto? Miren, no son muy utilizados actualmente. Bueno, estos otros, sin embargo, sí, LC y SC. Bueno, se utilizan mucho. Ustedes fíjense los conectores que tenemos o que tienen en el modem, ¿no? O perdón, no en el modem, en el switch o router que está conectado ahí en su domicilio, ¿no es cierto? Con FTTH, fíjense. Ahí observarán estos conectores SC. ¿Se han fijado? Y el color, ¿se han fijado de qué color es? O sea, no es azul por si acaso. No es azul. Es de color verde. Fíjense, por favor, es de color verde. Hay otro color más naranja. Bueno, los colores determinan, por si acaso, la longitud de onda a la cual van a trabajar o el tipo de fibra que van a utilizar. Bueno, el tipo de fibra. Este, por ejemplo, azul identifica a una fibra monomodo. El color naranja identifica una fibra multimodo. Miren. Tenemos entonces conectores LC, MTR, miren, no muy utilizados, BF45 tampoco muy utilizados, estos FC y ST que están perdiendo actualidad y estos, ¿no? Los SC y los LC muy utilizados por si acaso. Hay una cosita, miren, esta punta donde está la fibra, por si acaso, tiene un cierto tipo de pulido, o sea, como un esmerilado, ¿no es cierto? Un corte y un limado especial, es el pulido, un limado especial tiene. Bueno, entonces cuando ustedes consiguen o utilizan o compran una fibra, un patch cord, ¿no es cierto? O un conector, ustedes deben especificar el tipo de pulido que tiene. Miren, por favor, aquí fíjense la figura. Por un extremo, miren, el lado izquierdo tenemos una fibra con un conector. Por el otro lado tenemos otra fibra con otro conector. Ambos se van a unir. Bueno, y fíjense este pulido, miren, curvo, ¿no es cierto? Este pulido curvo, miren. Este pulido se llama pulido PC. Bueno, fíjense, en forma de media luna, ¿no es cierto? Es un pulido del tipo PC. Este otro que parece igual,
pero si notan, hay una diferencia. Miren, fíjense, miren, aquí trazo una línea imaginaria, ¿no? Vertical, y observamos que esta curvatura inicia un poco después. ¿Notan? En este otro extremo, miren, aquí inicia después y de aquí inicia, perdón, aquí inicia antes y aquí inicia después. No es miren, no tiene el mismo pulido. Fíjense, no es el mismo pulido. Este tipo de pulido se llama APC. Bueno, APC. Este otro se llama PC. Bueno, entonces ustedes no pueden unir, miren, una fibra que tenga un pulido PC con uno que tenga APC. ¿Notan? Va a haber seguramente cortes, ¿no? O se va a perder información, bueno, o vamos a tener que bajar la velocidad de transferencia, vamos a encontrar muchos problemas porque el tipo de pulido no es el mismo. Bueno, cuando ustedes compren un patch cord, ¿no es cierto? O un conector, deben especificar y decir, necesito un conector, ¿no es cierto? Del tipo LC, bueno, con pulido APC. Necesito un conector del tipo LC con pulido PCE. ¿Se dan cuenta? Es algo muy importante el pulido, por si acaso, en los extremos, miren, del conector. Este es el conector. Fíjense esta figura, por favor. Este es el conector. Y miren, esta es la fibra. Lo que ven en el lado, lo que ven en el lado izquierdo, ¿no es cierto? Esto es, esto es la fibra. Y fíjense que esto tiene un pulido, ¿no? O sea, no es vertical, no es a 90 grados. Miren, tiene un cierto pulido. Puede tener esta curvatura o esta otra. Si es esta, la primera, se llama PC, con pulido PC. Y si es esta otra, se llama pulido APC. Algo muy importante, por favor. Dice, dotar al extremo esférico de la férule o férule de un ángulo de 8 grados que desviará al revestimiento todas aquellas reflexiones que no coincidan con el modo principal. Eso hace un conector o un pulido de tipo APC. ¿Se entiende, no es cierto? Lo que es el pulido es como el limado de la punta, miren, de la fibra. Ustedes no pueden dejar descubierto, por si acaso, esta punta del conector, porque pueden dañar esta punta, ¿no es cierto? Normalmente, si no se está usando, se pone una cubierta. Bueno, si no se usa, se pone una cubierta aquí. El mantenimiento, ¿cómo se hace mantenimiento? Se saca el conector y se hace una limpieza, bueno, con alcohol isopropílico normalmente, de esta parte, miren, porque puede, ¿no? Pero es muy raro puede suceder que se llene de polvo. Muy raro porque, miren, esto hace contacto directo, ¿no es cierto? Contacto directo con la otra porción de la fibra. Pero el mantenimiento se refiere a eso, ¿notan? Aquí no hay oxidación, ¿se dan cuenta? No puede haber oxidación porque es vidrio, ¿no es cierto? O sea, el vidrio, digamos, los problemas que puede tener son polvo o humedad, ¿notan? Esos son los problemas que puede tener en la parte terminal, en los conectores. Bueno, elementos de medida. Tenemos una fuente de luz, bueno, un emisor de luz. Entonces, con una potencia constante o también ahora hay de potencia variable. Medidores de potencia, miren, por si acaso no son OTDR, solamente miden potencia, o sea, ven la atenuación a una cierta distancia. En un extremo de la fibra coloco el emisor de luz y en el otro extremo coloco mi medidor de potencia. Bueno, entonces yo sé cuánto emite, ¿cierto?, mi fuente de luz y en el receptor voy a ver, al pasar por toda la fibra, los conectores, las fusiones, voy a ver con qué potencia llega. Bueno, entonces tiene que haber una potencia mínima por si acaso, bueno, que debe llegar al receptor. Entonces, estos son los medidores de potencia. Son dispositivos muy útiles, no son caros, actualmente están menos de, bueno, entre 70 y 30 dólares están estos medidores de potencia. El emisor de luz está por los 30 a 50 dólares, ¿no? Entonces, miren, no son caros. Un certificador es otra cosa, ¿no es cierto? Compara con una normativa. Un reflectómetro, estudio en la distancia. Entonces, estos dispositivos se llaman OTDRs. Es otro tipo de dispositivo. Fíjense, esta figura en amarillo es un OTDR.
Fíjense que lo que hace es, miren, mostrar unas gráficas, ¿no? De atenuación, picos en ciertos puntos, a ciertas distancias, por reflexión. Bueno, en cambio, este medidor de potencia solamente es como un tester, como un multímetro, tiene una pantalla normalmente digital y ahí indica la potencia recibida. Nada más. Bueno, un OTDR tiene otras funciones. Aplicaciones. Redes LAN actualmente, miren. Redes LAN. Redes WAN, que obviamente sí, ¿no es cierto? Para distancias bastante grandes. Redes LAN, o perdón, redes WAN. Redes de larga distancia, ¿no? Pero miren, esto es lo habitual, redes WAN. Fíjense que la fibra óptica ha incursionado en las redes LAN. Actualmente existen tarjetas para la computadora, ¿notan? Es como una tarjeta Ethernet, ¿no es cierto? Pero ahora es una tarjeta de fibra óptica, ¿se dan cuenta? Entonces yo tranquilamente implemento una red LAN con fibra óptica. ¿Con esto qué obtengo? Mayor seguridad, mayor velocidad, ¿no es cierto? Menor mantenimiento. El costo de implementación, bueno, ahora es relativamente bajo o bajo. Bueno, existen ya rosetas para la pared, bueno, para fibra óptica. Entonces, esto se ha vuelto muy comercial en redes LAN. O sea, está quedando desplazada ya, o están quedando desplazadas las redes Ethernet, ¿no es cierto? Con cable UTP, categoría 5, 5E, 6, ¿no es cierto? Están quedando desplazadas frente a la fibra óptica en redes LAN. Bueno, entornos industriales, miren, para los controlistas, por ejemplo, se habrán dado cuenta que las redes entre PLCs, ¿no es cierto? Antes eran por cable, digamos, par trenzado, ¿no? Una norma RS485, 422, pero habían problemas, ¿no? Y se ha cambiado a redes inalámbricas industriales con otro tipo de normas, bueno, para comunicación inalámbrica industrial, pero también se tienen problemas. Entonces se está recurriendo ahora a la fibra óptica. Entonces, miren, los PLCs o controladores, ¿no es cierto? Hay controladores, hay PLCs. Estos dispositivos se comunican ahora mediante fibra óptica. Miren, la fibra óptica ha incursionado en las comunicaciones de dispositivos de control industriales. ¿Mm? Circuitos cerrados de televisión, miren, CCTV, fibra óptica. Se habrán fijado que para los que manejan cámaras, ¿no es cierto? Para tener mayor resolución necesitamos dispositivos y cables, ¿no es cierto?, que soporten elevada velocidad de transferencia. Bueno, entonces el cable UTP a veces presenta problemas, entonces, aunque sea blindado, ¿no es cierto?, aunque sea blindado. El cable coaxial, bueno, tiene mucha atenuación, ¿no? Y ya es un poco difícil manejar este cable coaxial, aunque sea thin, ¿no? Delgado. Entonces está recurriendo a la fibra óptica. Bueno, entonces los enlaces, por ejemplo, a los PTZ, no sé si han visto esas cámaras, esas tipo domo, ¿no es cierto? Esas que giran, ¿notan? A esas cámaras normalmente hacemos las conexiones por fibra óptica, ¿notan? A esos PTZ. Sigamos. Miren, esto es bastante interesante, ¿no? Inge, digamos, si se conecta por PTZ, ¿cómo ya se controla los lentes, los motorcitos que tiene para izquierda, derecha? Los PTZ, si se han fijado, no tienen conexión a fibra óptica. Tienen un conector RJ45, ¿no es cierto? Entonces, lo que se hace en el PTZ es colocar un dispositivo. Hola, hola, ¿sí? ¿Sí? Sí, diga. Ese conversor, Inge, para que pueda Ex, funcionar. exacto, hay un conversor, ¿no es cierto? Este es el PTZ, entonces, el PTZ que tiene su conector RJ45, ¿no es cierto? Entonces va un conversor. Este conversor se llama Media Converter. Bueno, se llama Media Converter.
Yo tengo justamente dos media converter y vamos a hacer un laboratorio con media converter nosotros. Bueno, entonces este dispositivo se conecta entonces del PTZ al media converter. Bueno, con un cable muy pequeño, ¿no es cierto? Un patchcore pequeñísimo al media converter y del media converter ya todo es fibra. Bueno, hasta el NBR, por ejemplo. ¿Notan? Todo es fibra. Y ahora hay NBRs que también aceptan fibra, pero si digamos nuestro NBR, porque tenemos, o sea, al NBR nos conectamos mediante un switch, ¿no es cierto? Y estos switches, ahora hay switch con fibra, con conectores a fibra óptica. Pero digamos que no tengamos eso. Al otro extremo colocamos otro media converter, ¿notan? Y del media converter a un conector RJ45 o un patch core RJ45 al switch. Bueno, entonces esto se está utilizando mucho por si acaso, mucho se está utilizando la fibra óptica. Es bastante insensible al ruido, es lo mejor. Y han visto, los que han conectado cámaras, es el gran problema, ¿no es cierto? Digamos, mi camarita, no mi camarita, mi camarota está a unos 200 metros, ¿qué hago? ¿Cómo lo conecto del NBR? O sea, si está a 200 metros, ¿cómo hago un repetidor? ¿Qué hago? Medio difícil, ¿no es cierto? Entonces, para esas distancias largas, lo que se hace es recurrir a la fibra óptica. ¿Notan? 1 kilómetro, 5 kilómetros, sin problemas. Bueno, con fibra óptica. Entonces, algo muy interesante, miren, la fibra óptica ha incursionado en los circuitos cerrados de televisión. ¿No? Tipos de cable. Tipo de estructura ajustada, holgada en los cables de fibra óptica, ¿no? Tipo de protección. Hay fibra óptica para interiores o para ambos, interior, exterior, o solo para exteriores. ¿Notan? Entonces, algo muy importante es, cuando ustedes van a comprar fibra, les dicen, ¿para interior o para exterior? ¿No? Ustedes deben saber, si va a ser una red LAN, por ejemplo, dentro de oficinas, obviamente nos hace falta solamente de interiores, ¿no? Pero si vamos a salir por, no sé, por las paredes o no, o vamos a atravesar calles exteriores, ¿no? Exteriores. Miren, miren, esta es la estructura ajustada. Un favorcito, ¿nos podemos volver a conectar una vez más para llamar lista, por favor? En este instante, al mismo enlace, nos volvemos a conectar, por favor, y continuamos. En este instante, por favor. Recording